Bienvenido a su programa Los Opinadores. Soy Héctor Salazar y le doy la bienvenida a nombre del licenciado Marco Paz, titular del programa. En esta ocasión vamos a hablar sobre la agenda electoral del 2016, de este año en curso. Parece que en México siempre estamos en elecciones, en cada año es un tema que no puede faltar, el tema electoral. Es el que le da vida a las conversaciones, es el que pone el toque de sal y la pimienta en las conversaciones de todo el mundo. Y para tratar ese tema, precisamente tenemos a dos grandes invitados. Nos acompaña el maestro Francisco Ceballos, coordinador del Centro Universitario de Estudios de Opinión Pública. Bienvenido, maestro. Gracias. Gracias por la invitación, encantado. Gracias. También nos acompaña la maestra Cristina Ramírez, directora general de Métrica, Investigación de Mercados. Muchas gracias, Héctor. Un placer, maestro, estar aquí con ustedes. Igualmente. Muy bien. Y ya después de las presentaciones damos avance al programa. Vamos a hablar sobre cómo ven ustedes este año. Tenemos, ¿cuántas elecciones? Empezamos, si gustas, contigo, Cristina. ¿Cuántas elecciones tenemos? Tenemos 12, ¿no? Elecciones. Híjole, pero fuera del decir cómo vemos el año en temas políticos, es un año complicado en todos los temas y aderezado con el tema electoral. Esto nos viene como a revolver un poquito más el entorno que por sí, si tú oyes, si prendiste la televisión, el radio, leíste periódicos a partir del día 1 de enero, no se habla otra cosa más que de lo complicado que se ve el 2016 y de lo difícil que será la economía y de lo difícil que será la política y de lo difícil que se ve todo. Entonces creo que las cosas vienen complicadas, sobre todo para estos estados en donde tendrán elecciones a gobernador, que los sonorenses ya sabemos de lo que se trata, acabamos de pasar por un año de ese tipo, ya sabemos a lo que se enfrentan, a lo que van a vivir todo este primer semestre del año, entonces bueno, van a tener que enfrentarse a su realidad. Otra vez. Maestro, ¿y usted cómo ve el panorama? Pues interesante, se adivina un proceso muy competitivo, competido en todos los sentidos. Hay mucha expectativa, particularmente en algunas entidades más que en otras, ¿no? Y hay toda una plataforma rumbo al 2018 que, según mi entender, es quizá el interés, cuando menos mediático. Pareciera que está más que el juego de las gubernaturas, pareciera que estuviera en juego precisamente el 2018. Sí, ¿no? Es el acomodo de las posiciones del poder que se requiere para enfrentar un proceso que se adivina muy complicado a nivel federal el 2018. Pero bueno, aquí, no sé, adelantándome un poco a las posibles preguntas que pueda inspirar este tema, yo diría que son una prueba de las nuevas reglas del juego, de esta reforma electoral que se dio en nuestro país. Una buena prueba para el INE, ¿no? Sí, ya hay la definición de un mercado político muy característico, lleno de personajes, lleno de conflictos, contradicciones, nuevas reglas, nuevos actores. Viéndolo así, viéndolo desde la perspectiva del INE, ¿cómo sería el balance que presenta el INE después de las elecciones del 2015 en todas las gubernaturas que hubo, que creo que fueron 17? Sí. Pues raya entre lo oficial y lo ideal, ¿no? El INE reporta cerca de 26.6 millones de votantes en el padrón, en estas 3 entidades donde va a haber elecciones, a sabiendas de que tiene un promedio histórico abajo del 47-46% efectivo de votación. En las intermedias, ¿no? Que son más bajos. Exactamente. Y tiene algunos retos que resolver, precisamente, que son como lagunas en la ley, llámese candidaturas independientes, llámese control de las precampañas, no sé, los casos son paradigmáticos y patéticos, ¿no? Como el caso de Oaxaca, donde hay precandidatos no anunciados que tienen ya 2 años y medio en campañas, un derroche de parafernalia y triquiñuelas para posicionarse como precandidatos. A nivel federal también, ¿no? Hay casos. No, muchos de los involucrados en el proceso del 2016 están claramente perfilados en su búsqueda del 2018, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención la estatura de las personalidades, poco ortodoxas, el término de la política sana, ¿no? Y hablo de los Duarte en Veracruz, en Chihuahua, los Moreno en Puebla, Gabino Cue, pertenecientes a estas dinastías que no solamente
protegen su estancia en el poder, sino que también le apuestan a candidatos muy ligados a ellos para la sucesión, ¿verdad? Entonces, pienso que va a ser un proceso muy competido, muy folclórico en términos de las nuevas reglas del juego y particularmente interesante para el votante común y corriente, ¿no? Cristina, como bien dice el maestro, hay muchos personajes con un perfil raro, dudoso, ¿no? Muchas veces cuestionado, mas sin embargo vemos que siguen ahí y suenan para algo más. Podríamos, opinar qué le pasa al pueblo mexicano, dónde está la conciencia, dónde está su ideología, que seguimos en lo mismo. Mira, hay que recordar que, y ya lo hemos tocado en programas anteriores, la memoria colectiva es de muy corto plazo, muy corto plazo. Y parece que el juego ahorita no es, y la atención no es sobre los candidatos. Si tú haces una encuesta, ya hemos revisado algunas, y le preguntas a la gente quiénes son los posibles candidatos a la presidencia de la República para el siguiente periodo, la gente no te da más de 2 o 3 nombres, aunque nosotros que analizamos esto podamos ver 10, 12. ¿No? Entonces la gente no está pensando en eso, está viendo todavía partidos. Estas elecciones que vamos a vivir este año, la extraordinaria ahora en enero y las otras 12 en junio, son así como, yo lo veo como estos programas de televisión de obstáculos, de carreras de obstáculos, ¿no? Ya es como que la última prueba de lo que va a ser y de cómo vamos a quedar y qué tan cansados vamos a llegar y qué tan desgastados y cómo lo vamos a poder ver para ya la presidencial. Entonces yo creo que ahorita todavía es un tema de partidos. Vamos a ver cómo quedan los partidos, vamos a ver, seguir hablando de PAN, de PRI, de PRD, de Morena, de los partidos pequeños, y ya después nos vamos a empezar a preocupar por los personajes. Pero ahorita creo que la gente, la opinión pública, está más centrada todavía en temas de partidos. Y retomando un poco lo del INE, yo veía, ahora que estábamos haciendo las investigaciones para el tema, que independientemente, por ejemplo, en Colima, que pasa lo que pasa, anulan elección y no es un asunto que se le pueda imputar al propio INE. O sea, es una elección que se anula por temas de la operación de la gente, por tema del secretario de Desarrollo Social, que le infiltraron una llamada, pero independientemente de eso, porque lo hubieran podido salvar, el secretario va al Congreso y la acepta. Y dice, sí, yo fui, yo dije eso. Entonces, ahí es donde se toma para anularla. Ni siquiera, no fue que no se instalaran bien las casillas, no fue que se contaran mal los votos, no fue nada que se le pueda imputar al proceso en sí. Entonces, yo creo que el INE va bien, creo que el saldo de las elecciones pasadas fue hasta cierto punto positivo en el tema de proceso. Pero bien, dice el maestro, le faltan muchas cosas en el tema de lo que anda en el aire, de lo que ahorita anda en internet, por ejemplo. Es maravilloso cómo las campañas presidenciales están activas en Facebook, ¿no? O sea, ahí están activas. Falta mucho y ahorita los personajes ahí andan, pero ahí ya hay campaña. Es correcto. ¿No? Entonces, esas cosas que vamos a seguir viendo. Y es muy probable que ahí se decida. Sí, y que los puntos que nosotros estamos leyendo en las encuestas, que si subió Margarita, que si subió Andrés Manuel, que si toda esta discusión que ya empezamos a traer los que nos dedicamos a esto, la estamos teniendo gracias a eso, porque afuera en los medios tradicionales no se ve, porque ellos no están haciendo campaña. Entonces todo lo que estamos sintiendo es gracias a estos portales, al mismo Facebook, a Twitter, que se está moviendo. Y esa parte no está regulada y esa parte nos falta mucho camino para que el INE pueda decir qué va a hacer con eso, ¿no? Porque de que afectan y de que influyen, ya vimos que afectan mucho, influyen muchísimo. ¿Y cuáles consideran ustedes que serían los principales partidos que pudieran tener alguna preponderancia en esta elección? ¿El tradicional, PRI, PAN? Los habituales definitivamente están posicionados como una fuerza. No hay campo para los pequeños en estas elecciones. El fenómeno a destacar aquí son las posibilidades de alianza. Es decir, las experiencias que se tuvieron en el pasado proceso electoral fueron muy positivas para el PAN, por ejemplo, donde logró hacer alianza con el PRD. Creo que le fructificaron todos los esfuerzos de alianza. Y el PRI pues, resintió en algunos estados. A él no le funcionó de esta forma que también es tradicional ya la efectividad que han logrado registrar esta alianza con el Verde ecologista. Entonces,
Hoy se ve más debilitada la figura de la alianza, no solamente por el desgaste del PAN como partido en muchos de los estados en competencia, y por otra parte el fortalecimiento del PRI, que es innegable en casi todas las curvas de intención de voto o de recordación, posicionamiento, popularidad del partido, como dice la maestra, ¿no? Del posicionamiento de la marca. Sí. Aunque también es bastante conocido el fenómeno por nosotros de que una vez ya hecho oficial el registro de candidatos, ya hecha oficial la fecha de arranque de las campañas propiamente dichas, lo que empieza a repuntar son las personalidades, los personajes, el carisma, que es fundamentalmente un móvil de voto muy poderoso, por la desinformación, por el desinterés. Hay algo que señala, perdón, la maestra, y que a mí me gustaría rescatar, y es el hecho de que la política es un tema poco atractivo para la población. Y las elecciones mismas también. Hay un cansancio, un desentusiasmo que le es propio a la ciudadanía en virtud de todos los fenómenos que conocemos de la política o de la mala política o de la realpolitik, como le llaman, que es bastante deleznable en muchos sentidos, ¿no? Las experiencias son 9-1, ¿no? De negativas. Pero, en definitiva, la gente está consciente de las posibilidades de progreso, de bienestar, de oportunidades, etcétera, a través del mercado y el juego político, ¿no? Por eso la democracia es cíclica, dice el mismo ciudadano, ¿no? Tenemos democracia cada 3 o cada 6 años, porque los procesos electorales hablan una oferta, ¿verdad? Un ofrecimiento, un compromiso, un saneamiento de los actores políticos. Pero en definitiva, yo pienso que la clave está concentrada en algunas de las nuevas bondades de la reforma electoral, como son los candidatos independientes, entre comillas, independientes entre comillas, las nuevas disposiciones de topes de campañas, los tiempos en medios y esta cuestión que son las alianzas, ¿no? Una pregunta, Cristina. ¿Cómo poder explicar, tú que manejas mucho los números y los nombres, cómo poder explicar un partido, un PRI, que ha sabido deslindarse de la baja popularidad del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Cómo se ha visto uno, ¿no?, que lo han golpeado, mas sin embargo el partido no ha sufrido ningún tipo de golpe o no lo ha resentido en sus puntuaciones, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Lo vemos en las cuestiones locales, o sea, tú lo sientes así, porque sientes que no le pegan el tema de elecciones locales, elecciones a gobernador, elecciones a presidentes municipales, diputados. Hay que esperar a la federal, porque la gente sí, cuando piensa en lo local, aísla el tema del presidente de la República, ¿no? Entonces, se centra en los temas locales. Voy a elegir presidente municipal, me centro en mis temas locales, en lo que sí vivo al día a día. Me centro en el tema de gobernador y entonces es hasta relativamente sencillo. Como si aquel no me afectara. Como si eso no existiera, ¿no? Como si eso no estuviera en la misma mesa. Y entonces, si lo quieres transportar al caso Sonora, bueno, si esas cosas pasaban, para nosotros es como pasan allá, ¿no? En México, no en el México, en Sonora, ¿no? Pero lo que pasa en el Estado y lo que todos vimos que pasó en el Estado es lo que más me afecta. Entonces, se valoran y tú dices, bueno, lo que está más cercano a mí. Es lo mismo que pasa con las evaluaciones de los alcaldes y de los gobernadores. Bueno, la gente, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, la gente, cuando tú le preguntas por seguridad pública, no te sabe distinguir si es un policía estatal, un municipal o un federal. La gente habla de la policía, ¿no? O de la seguridad en términos generales. Y cuando dices, ¿y de quién es responsabilidad? Del presidente municipal. Aunque sea un tema estatal, aunque sea un tema en las carreteras, es de mi presidente municipal y él me lo tiene que resolver. Y no, pues explícales que pues el periférico oriente no es de ámbito municipal, que es federal, y explícale que ahí hay un bache que lo tiene que atender la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, eso claro, no lo va a entender la gente. Entonces pasa un fenómeno similar, es lo cercano. Sí. Bien. Estamos en, perdón. Perdón, es que es muy interesante el punto, porque es uno de los retos principales al que nos enfrentamos los investigadores en materia de opinión pública.
La única baja que tenemos registrada nosotros en la popularidad que le da esta luna de miel los primeros 100 días de gobierno a la gobernadora Claudia Pavlovich son sus menciones de agradecimiento a la presidencia de la República. Y yo aprovecho ahorita este espacio agradeciéndote para destacar este punto que a mí se me hace muy sintomático de la suerte que puede correr un titular, en este caso la gobernadora, que está corriendo una suerte envidiable en términos del juicio ciudadano. Sí, y no solamente por lo joven de su administración, sino también por el carisma y lo que ella ha destacado como una característica de trabajo, que es una señora muy bien organizada, que sabe administrar y que tiene carácter. Y a la gente le simpatiza mucho eso. Perdón, seguimos hablando de eso en un momentito más. Claro. Tenemos que ir a un pequeño corte. Regresamos en un momento aquí con los opinadores. Perfecto. Estamos de vuelta y estamos hablando sobre las elecciones que van a venir en este año 2016. Son 12 gubernaturas las que juegan en proceso ordinario y una más extraordinario que es Colima. Vamos a tocar ese tema precisamente en este momento. Maestro, ¿cómo ve usted la elección en Colima? O si gusta terminarnos de hablar de la idea que estaba ahorita hablando antes del corte. Bueno, sí, únicamente para cerrar la idea, comparto la postura de la maestra en el sentido de que sí es muy importante la relación y este factor externo, en nuestro caso, el factor externo que es la imagen de Enrique Peña Nieto y como dirigente o figura máxima de su partido, bueno, dirigente moral, vamos a decir. Porque sí, efectivamente el presidente no goza de un buen posicionamiento a nivel estatal, ni en términos de popularidad o desempeño. Sin embargo, tengo entendido que está arriba de la media nacional aquí en Sonora. Y sí, sí, pero nada significativo. No sé, y sigue siendo reprobatoria, es el 36-38% de aprobación, ¿no? Muy pronto para ser tan bajo, ¿no? Pues ya, digamos que, a decir de algunos analistas, ya el sexenio ya concluyó, ¿no? Es decir, que difícilmente podrá remontarse ese nivel de aceptación. Más sin embargo, no todo es tan deplorable. Yo pienso que está más deteriorada su imagen que su desempeño. ¿Cree usted que esta mala imagen que llegue a tener, esta baja en la popularidad, puedan afectar las elecciones en estos estados que juegan en el 2016? Pues en Sonora se probó que no afectó mayormente, pero hay en otros estados, y hablo de Oaxaca, Tamaulipas, Puebla, tal vez. Los céntricos, ¿no? Hidalgo, donde sí tiene un porcentaje y un rechazo muy generalizado a la figura presidencial. Aquí todo iba bien, o todo marchó bien en el proceso electoral que acabamos de vivir. Mas, sin embargo, a mí, como analista, me parece muy curioso este repunte negativo a la sola mención por parte de la gobernadora de agradecimiento o apoyo a la figura presidencial, que se le entiende, esa disciplina, ¿no? Se debe, ¿no? Claro. Mas, sin embargo, la gente no la ve, y yo me atrevería a asegurarte que la figura de Claudia Pavlovich se ve muy distanciada de la figura de Enrique Peña Nieto. Se ve favorable en esta alineación de astros de los que hablabas tú, de que nos va a ir bien porque a ella se le ve bien y se lleva bien con el presidente de la República, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, sí, no sé cuántos puntos pudiéramos ahorita hablar, pero sí hablamos de un golpe más o menos serio. Ahorita, de hecho, en estos días andaba acompañando al presidente en algunas encomiendas, si no mal no recuerdo, por el estado de Veracruz. Y eso también, nosotros estamos ahorita deseosos de salir a campo para poder evaluar niveles de popularidad y poder entender el fenómeno que implica la relación de factores externos en una figura como la de Claudia Pavlovich. Va a ser muy interesante. Muy bien. Cristina, en el caso de la elección, la primera de este año que va a ocurrir el 17 de enero en Colima, la extraordinaria, después de todo el alboroto, después de toda la elección, después de anular, vuelven los mismos dos candidatos punteros a jugar por lo mismo. Así es. Se vuelve a girar un cheque por muchos millones para organizar estas elecciones, mas sin embargo, pareciera que no pasa nada. Es que es una ausencia de reglas claras, es lo mismo. O sea, bueno, vamos a anular una elección.
¿para qué la vamos a anular? ¿No? Pues para que vuelvan a competir, ¿no? Porque eso te permite la ley. La ley no te dice, la vamos a anular y están obligados a nombrar otros candidatos para volver a probar la efectividad. Lo que se hizo y la razón por la que se anuló sigue prevaleciendo. O sea, los apoyos que se pidieron por parte de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, pues siguen estando hacia la misma el beneficiario persona. No fue afectado, el beneficiario vuelve a competir. Vuelve a competir, a lo mejor pues vistes un poquito de mártir a uno de los candidatos, mira, le anularon porque le jugaron chueco y a lo mejor eso le puede ayudar dándole una ventaja un poquito más amplia, pero bueno, eso lo vamos a saber hasta mediados de mes, cómo suceden las cosas, pero sí, pareciera un chiste lo que está sucediendo. ¿Habrá voto de castigo por parte de los colimenses por esto que pasó? Yo esperaría que sí, pero tristemente pudiera ser castigo no contra uno de los dos candidatos, sino contra el proceso en sí. O sea, habría que se espera una muy baja participación, me imagino. Así es. O sea, una desilusión del proceso, aunque debería ser lo contrario. Hay que salir a votar porque se puede anular, porque lo hicieron mal, porque hubo mal, hay que salir a defender. Entonces, hay que ver. Yo creo que la gran interrogante va a ser esa. ¿Qué participación va a haber en esta elección? Y va a ser muy interesante, lo que nunca se hace, y a lo mejor usted estará de acuerdo conmigo, maestro, de estudiar qué pasa después. Normalmente todo el mundo, los partidos estudian antes de la elección, termina la elección y nadie estudia por qué pasaron las cosas que pasaron, ¿no? Entonces, ojalá que esto nos sirva a todos para entender un poquito mejor la sociedad mexicana. Maestro, no todo es gubernaturas. También se juegan 1,182 ayuntamientos y se juegan más de 400 diputaciones, ¿sí? Obviamente la opinión pública y muchos de los medios nos centramos más que nada en las gubernaturas, obviamente, ¿no? Son más atractivas a la vista. Mas, sin embargo, hay mucho más aquí en juego. ¿Cree usted que algún partido, el PRI o el PAN o alguno de ellos, tenga algún mayor preponderancia, que tenga mayor beneficio? Ahorita el registro más o menos estadístico de agencias serias le dan un proporcional de ventaja al PRI de un 5.7 a 4, considerando los que no demuestran intención de voto. Es decir, un 6 a 3 más o menos sería esta proporción, ¿no? En los principales estados. Es el único partido que acusa un crecimiento en intención de voto inusual, te voy a decir, porque hace escasos 3 años, en el caso de los ayuntamientos, o 6 años, en el caso de las gubernaturas, el PRI estuvo en la lona. ¿A qué se deberá esto? ¿El voto corporativo? ¿La esperanza de la gente renace? ¿A qué se deberá? ¿Las nuevas generaciones? Hay una ley que resulta una categoría infalible en todo esto, y es el hecho que del desgaste en el ejercicio del poder. El desgaste que tiene el ejercicio de gobierno. No sé, te ejemplifico con Gabino Cue, por ejemplo, que llegó con un porcentaje realmente importante. Una buena coalición. A una buena coalición PAN-PRD. efectiva, con sus bemoles, pero sin tanta guerra sucia. Un tipo que tuvo un primer año sobresaliente, mas sin embargo ahorita goza de un señalamiento muy amplio y generalizado por parte de la población, inclusive de su propio partido original. Y es donde en forma más clara se ve el abanderamiento del PRI, que pues para mí en esos estados como Oaxaca, Veracruz, es donde el PRI va, y la estrategia de Manlio, por lo mismo, va a poner toda la carne. Va a tratar de refrendar las 3 posiciones que tiene en 3 estados muy importantes y rescatar los otros 3 estados que perdió en la pasada contienda, porque volvemos otra vez a la apuesta del 2018. Estos 6 estados son primordiales, ¿no? Y tú los ves, Veracruz tiene el padrón más abultado, cerca de 5.3 millones de votantes, ¿no? El padrón. Son políticamente imprescindibles para defender lo que se ve venir como un 2018 complicado.
para el PRI. Entonces, claro que no se va a ver mucho de calificación moral a los partidos. Hay una valoración por parte del ciudadano, cuando menos nosotros lo percibimos aquí en Sonora, que es determinante para la decisión de voto, no para la intención, sino para la decisión. Y es lo que él percibe como moral aceptable en el comportamiento del partido, en el comportamiento del candidato y del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, creo que el PAN y el PRI tienen pocas cosas que decir a ese respecto y mucho que cuidar, ¿verdad? Entonces, ahí están las cartas sobre la mesa, cuando menos en esos 6 estados de los 12 que se compiten. Okay. Y Cristina, si por un lado vemos el crecimiento del PRI generalizado a nivel nacional, por otro lado vemos también una disminución en la intención de voto de los partidos pequeños. ¿Habrá algún partido que corre riesgo incluso de perder su registro o de que tenga problemas? Mire, el tema de las alianzas los rescata casi a todos, de hecho por eso juegan en alianzas. Yo creo que más bien el tema es, y el reto fuera del PRI y del PAN, que ya sabemos pues su posición, ya tienen mucha experiencia en lo que van a hacer y lo que van a dejar de hacer, el tema de Morena y el tema de los partidos pequeños que tienen que fortalecerse, Morena pues para poder ser una opción que esté a la altura para que ayude competir. A impulsar también a AMLO, ¿no? Sí, y que esté a la altura para poder competir en la presidencial. Claro. Y los otros partidos para poder mantener el interés de que los partidos grandes sigan queriendo hacer alianza con ellos. Esto de las alianzas es un tema importante político, pero también es un tema económico muy importante para estos partidos. Entonces, y para la gente que milita en ellos, es una serie de negociaciones que vale la pena conservar. Entonces, no deben de olvidarse. Sin embargo, creo que este mismo tema de las alianzas los ha vuelto pues inactivos. Muchos de ellos no tienen estructuras, muchos de ellos no tienen oficinas, muchos de ellos no hacen trabajo de partido. Claro. Mientras no hay elecciones. Es un partido parásito, ¿no? Sí, y se activan solamente para cuando tengo que coquetear para que te hagas alianza conmigo. Entonces también eso debería de acabarse, pero eso todavía no estamos listos porque todavía se necesitan para poder llegar. Y pudiéramos ver un PRD también disminuido en los estados, así como lo vemos disminuido a nivel federal por el fenómeno López Obrador, que les afecte también a nivel estatal en algunos. Totalmente. Tú ves al PRD tan preocupado en sus temas internos desde hace un par de años, que también descuidaron el tema de salir a la calle. No hay que olvidar que un partido, aunque así pareciera, un partido no es una institución para jugar elecciones. ¿No? Un partido es una institución que también hace política diaria, también tiene que tener acercamiento con los ciudadanos, que tiene que representar, que tiene que sancionar a sus representantes, a los diputados que no hacen las cosas bien, que tiene que levantar la voz cuando uno de sus integrantes... Y está vigilando los contrarios, claro, ¿no? uno de sus integrantes no está haciendo las cosas conforme a la ideología del partido, tiene que levantarse y decirlo, tiene que consultar a la gente. Entonces, creo que el PRD se le olvidó. Se le olvidó en el tema de estar en casa discutiendo sus cosas, sus divorcios, ¿no? Que es lo que... El eterno problema PAN y PRD también, ¿no? Que también los dos lo adolecen, sí, vemos ¿no? que el PAN también, sus cuestiones internas, lo hemos hablado también en otras ocasiones, los temas internos le pegan mucho al PAN, no tiene todavía la madurez suficiente para discutirlo, para enfrentarlo y salir ileso de eso. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de las elecciones en 2016 aquí en Los Opinadores. Regresamos en un momento. Regresamos a su programa Los Opinadores. Estamos hablando sobre las elecciones a ocurrir en este año 2016. Maestro Francisco, los candidatos independientes, ya vemos el triunfo del Bronco en Nuevo León. ¿Cree usted que habrá más casos así en este año o lo podemos descartar ya? No, definitivamente es una puerta que se abrió y qué bueno, y ojalá que para no cerrarse, ¿verdad? Yo no aplico todavía, no me siento muy seguro de aplicar el adjetivo de independientes, cuando menos a las experiencias que hemos visto que se han registrado en los diferentes procesos desde el 2014 a la fecha. No de partidos, ¿no? Más que nada, ¿no? Bueno, generalmente son personas que abandonan su filia partidista, ¿no? su afiliación,
más priistas que panistas, aunque ahorita más o menos comparten esa estrategia, ¿no?, de abandonar, pues lo que inauguró Jaime Rodríguez, el Bronco. Y ahorita ya se ven en algunos de los estados que entrarán en competencia este año, que se han pronunciado, que están renunciando al partido. El caso del secretario de Gobierno de Veracruz, que renuncia sabiendo de que no va a ser nominado por su partido y ya se perfila como un posible candidato independiente, que es Bagaza, algo así es su apellido, ¿no? En esos estados en que todavía la legislación no le ha puesto ciertos candados, ¿no?, para que no lo hagan, no hagan precisamente eso, ¿no? Claro, y que el cacicazgo político es muy fuerte, es decir, son gente apadrinada, es gente que no va sola a una campaña independiente, por favor, ¿no? No sé, tal vez el caso de este joven Kumamoto. Tal vez Cloutier un poco también. Él salva un poco este concepto y aplicación de candidato independiente, pero en el caso del Bronco, en el caso de, no sé, hay personajes tan folclóricos y apartados de lo que es o de lo que debería ser la política moderna. Está el caso en Veracruz de alguien apellidado Tronco, Renato Tronco, que es un candidato exdiputado federal que lleva una pipa cargada de cerveza. Bueno, él está promoviéndose como candidato independiente para la gubernatura y lleva una pipa cargada de cerveza para sus eventos. Es un tipo acusado de un delito de homicidio. Renato Es otro problema, el populismo, sí, ¿no? También es puro, ¿no? Pero olvídate, nosotros ojalá tengamos oportunidad de llegar a Veracruz, aunque sea como observadores electorales. Ahorita andamos en Sinaloa coqueteando ahí con Manuel Cloutier y después les platicaré, ojalá tenga oportunidad, de también el perfilamiento de Manuel como candidato independiente, que a él le viene natural. Pero bueno, en el caso de este Tronco, no sé, abrió un concurso, a mí, porque son fenómenos de opinión increíbles. El año pasado, a mediados del 2015, promovió un concurso para encontrar a su doble y que su doble pudiera asistir a eventos que de pronto él ya no le alcanzaba el tiempo en precampaña. No, sí, es increíble, y lo anuncia, ¿no? Mi doble estará en la colonia tal, regalando despensa y media, ¿no? Así es. Bueno, son oportunidades que abre la nueva legislación en materia electoral. Muchas veces lo increíble, perdón que interrumpa, no, aparte del candidato y de la persona, lo increíble es la ciudadanía que se deje llevar por ello, ¿no? Eso es lo que nos debería realmente de asustar y deberíamos de prevenir. Sí, yo sinceramente no sabría ponderar qué cosa es más negativa que otra. Si la política formal, disfrazada, tramposa, alevosa, del político correcto, con la mano izquierda y con la mano derecha golpeando o robando, los temas de corrupción, esta caída estrepitosa del oficio político de nuestro país, enfrentada al folclore, los candidatos chocarreros, albureros, llámese como el presidente municipal de Tepic, ¿de dónde es? Sí. El que roba poquito. Sí, el que bailó con la muchacha. Claro, ¿no? le levantó eso, la ¿no? falda para disfrute colectivo, ¿no? Entonces, son muy efectivas, definitivamente. No tienes idea la gente que rodea las pipas de este pseudocandidato y de la popularidad de la que goza. Yo pienso que, no sé, son muchos factores que se conjugan: la desinformación, vamos a decir, la falta de conciencia política, el desentusiasmo que inspira la política en todos los sentidos, el desgaste de las figuras, del discurso solemne, adormecedor del político engañabobos. Yo pienso que la gente está muy consciente de todo eso. Por eso disfruta y tiene simpatía por los asaltabancos, tiene simpatía por la figura del rebelde. ¿Será por eso que tiene tanto éxito el discurso antisistémico, el de protesta? No sé, ahí ya intervendrían otros elementos, pero lo que yo sí siento es que la gente gusta del escarnio, de la figura tradicional del político, gusta de la falta de ortodoxia en todo lo que rodea el quehacer político y disfruta el folclore y los eventos rebeldes y disonantes
que algunos políticos ya lo utilizan inclusive como estrategia. Por supuesto. Entonces, Claro. son estos personajes los que también pueden definir. Muy bien. Cristina, tú manejas muy bien el tema de los medios. ¿Cómo lo ves en cara a esta elección? Los medios tradicionales y los medios digitales. ¿Qué papel van a jugar? Pues mira, los digitales totalmente abiertos, totalmente sueltos, felices con estos candados que se le han puesto a los medios tradicionales, ¿no? Los medios tradicionales muy cuidadosos, hay estaciones de radio, grupos radiofónicos que deciden no hablar de política en tiempos de campaña. Aquí no se habla de campañas, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos vamos a meter en problemas, por el miedo a la multa, por el miedo a un proceso en el que no sabemos, no lo conocemos, conocíamos muy bien cómo se jugaba antes, pero vamos a esperar a ver cómo evoluciona este nuevo reglamento y luego ya vemos si le entramos. Entonces, creo que cuidadosos y creo que se están apartando en ese miedo que te da, que tú sí tienes como medio tradicional un reglamento y el medio digital, el digital no. Así los veo, creo pero pues bueno, ya traemos algo de experiencia, creo que también incluso para los medios, esos ejercicios de campañas intermedias, pues están sirviendo para llegar a una elección presidencial. ¿Cómo se ve la credibilidad de los medios? ¿Han todavía disminuido más con el paso de los tiempos? ¿Ves que todavía la gente desconfía más de ellos? Sí, bueno, yo no quisiera usar la palabra desconfiar de los medios, porque no es del medio del que se desconfía, es de las personas en los medios. Creo que un periodista, un comunicador, alguien que está frente a un noticiero, es mucho más que eso, porque también tiene su perfil en el Facebook, porque también tiene su cuenta en Twitter, porque también escribe en otras partes. Entonces, se hace toda pues una personalidad, y es hacia eso. Y luego, antes, pues era muy cómodo tú ser el que dabas las noticias y hablar de los demás. Pero cuando ahora, como en el caso de López Dóriga, también se habla de ti, y también te sacan tus trapitos y también se te investiga, pues creo que ya no está tan sencillo, ¿verdad? Entonces, y eso no se hace jamás, pues se hace sobre su mismo medio. Obviamente nos tuvimos que enterar de todo eso por redes sociales. Así es. Entonces creo que también están entrando en una dinámica diferente. Vemos un poder de redes sociales cada vez más a la alza, una gente que las usa y investiga y se entera más por redes. Claro, ¿no? sin que digamos que eso es lo primordial, ni que están en primer lugar, ni que sean lo único. Creo que se tiene que conjugar un buen uso de medios tradicionales con un excelente uso de redes, pero que yo sigo viendo a estas alturas y después de campañas y después de todo lo que ya se ha estudiado y toda la información que existe de manejo de redes, todavía a los nuevos gobernantes con la foto de la cobija de ahora en el invierno, entregándosela a la persona de edad adulta, al indigente, posando para la foto, y el presidente municipal entregando cobijas y despensas, y por favor, no hemos aprendido el cajón de bolero, mucho, no hemos aprendido casi nada, ¿no? en temas de redes, y ellos no hablan, y hablan más sus coordinadores ahí de comunicación. Entonces, es un alejamiento total realmente de la ciudadanía, ¿no? Así es, creo que si no es que se alejen por voluntad, es que si no le entiendes cómo me tengo que comunicar contigo, cómo uso eso, mejor no te hablo, ¿no? Y se pudiera decir ahorita que algunos de los aspirantes, o en sí todos los aspirantes, si no dominan bien estos medios sociales, ¿pueden decir que están fuera de la competencia ya? ¿Contra aquellos que sí lo usan? Claro, porque incluso los medios no tradicionales, los medios electrónicos y los no medios, o sea, Facebook no es un medio, es una plataforma de entretenimiento, están siendo fuente de información para los noticieros tradicionales. O sea, se retoma claro, en noticieros lo que sucede en Twitter, lo que sucede en redes. Entonces, pues claro, tienes que aprender, porque si no, pues no tendrás nota fácilmente más que la institucional al día siguiente, ¿no? Y aparte, también esta parte de los independientes se les facilita mucho más. Creo que cuando no eres un político oficial, se te facilita por tu misma rebeldía, porque yo también coincido, y esa palabra para mí los define muy bien. El éxito de las candidaturas independientes no está en renunciar a los partidos. Mal si lo piensan, que por renunciar a su partido y por irse independientes ya la tienen hecha. Eso no es cierto. El tema con los candidatos independientes es ser el rebelde y decir lo que la gente dice. Y lo que, no tanto lo que quiero oír, lo que dice la gente. ¿Y qué dice la gente? En vez de andarte gastando dinero en pendones, tráenos una pipa de cerveza.
¿no? Con eso ayudas más y pues le llevas la pipa. En vez de gastar dinero en esos volantes, mejor haznos una fiesta. un baile. Entonces le das su baile, ¿no? Entonces, por eso funcionan esas cosas, porque la gente lo verbaliza de algún modo, ¿no? Y el espectáculo también es una receta que funciona. En Estados Unidos lo vemos también. O sea, tampoco es un tema exclusivo de los mexicanos. Ahí el señor Donald Trump hace escándalos tras escándalos tras escándalos y la gente se divierte y la gente le encanta y eso le ha crecido en popularidad por todo el mundo. Entonces son fórmulas que están funcionando. El problema es que de tener éxito no lo van a tener por esa razón, lo van a tener por un voto de castigo, lo van a tener por darle una lección, como cuando las muchachas salen con otro muchacho nomás por darle celos al novio institucional, ¿no? Para que aprendas, y el otro no les gusta tanto, Claro. ¿no? Entonces tampoco te puede salir mal lo otro. Entonces hay que tener cuidado, porque creo que nos pone en ese riesgo, en que ese señor de la pipa de la cerveza pudiera ganar por el voto de castigo hacia lo oficial. Ahí es donde tendríamos que tener cuidado y ahí es donde tendríamos que empezar a medir. ¿Y vemos algún liderazgo, algún candidato, algún suspirante que ahorita tenga presencia y tenga poder en redes sociales? Uy, qué buena ¿Tú pregunta. visualizas a alguien que tenga un poder realmente en redes sociales, una presencia, una comunicación con el ciudadano? Pues sí, están abiertos ahí las presencias, ¿no? No solamente de los suspirantes, sino de muchos que definitivamente piensan participar en el 2018, ¿no? Ya sea, Pero como que se ven lejos, ¿no? Todavía. No se ven interactuando, formales, ¿no? O sea, demasiado formal, demasiado acartonada. su Sí. participación. De hecho, muchos de ellos son contados realmente, yo creo, si no es que ninguno, que la persona que realmente sea él el portador de sus redes sociales, sea él el que tenga la comunicación directa con el ciudadano, ¿no? Tienen siempre a su jefe aquí de medios, ¿no? Pero definitivamente va a ser un factor, ¿no? Para las próximas elecciones lo va a ser, ¿no? es que las redes sociales, pues indudablemente pues, van a marcar agenda, ¿no? Como lo han Así hecho. es. Sabemos que influyen, lo que no sabemos es cómo ni cuánto influyen, pero que definitivamente son un factor precipitante de votación, sí, que es la bondad que yo adivino ahorita en la etapa que se vive el fenómeno electoral en redes. Hay mucho humorismo, hay poca inteligencia, pero contenidos, sobre todo en Facebook, Twitter, contenidos decentes en términos de evaluar las contiendas y a los candidatos, ¿no? De valorizarlas. En ese sentido pienso que van a ser muy importantes. Sí. Y bueno, no sé, en el caso de López Obrador, en el caso, hablando de las presidenciales, pero en el caso, a mí me gustaría destacar el caso de Tamaulipas, en donde sí el señor Torres, Egidio Torres, el hermano del candidato asesinado, él tiene un muy buen manejo de redes, tiene buena imagen, cuando menos a nivel estatal, ha permeado poco a nivel nacional en redes, pero sí tuvimos oportunidad de monitorearlo ahí y ver que su estrategia es efectiva en términos de atacar el problema de seguridad pública en el Estado, ¿no? Y ahí tiene buenos puntos a través de las redes. Muy bien. Vemos cómo realmente las redes sociales van a ser un fiel en la balanza en estas elecciones. Estamos hablando sobre el tema electoral del 2016. Regresamos en un momento más en ese su programa Los Opinadores. Estamos de vuelta hablando sobre las elecciones en este año 2016. Maestro Francisco, esas elecciones en el 2016 van a ser un gran factor para definir el 2018. ¿Sí? Sin embargo, todavía tenemos un año más, el 2017. ¿Cómo cree usted que vayan a salir las principales figuras nacionales, dígase Beltrones, Anaya, después de estos comicios? Hace un momento comentábamos, desde mi punto de vista, la estrategia que yo adivino en las declaraciones y en algunos movimientos del PRI, por ejemplo, de que la apuesta se concentra en 6 principales estados. No creo que la salud política de Beltrones se juegue en este proceso electoral, pero sí le va a resultar importante, bastante, ganarla y consolidar su figura
y cohesionar también las luchas intestinas que se dan de forma muy rabiosa al interior del partido. Hay 3 estados de una evidente y clara preocupación, que es Oaxaca, rescatarlo. Si recordarás, el PRI lo perdió el 2010, por primera vez se pierde el estado, un estado emblemático de tradición priista en todos los sentidos. Está el caso de Veracruz y Puebla. Y por el otro lado, permanecer en Chihuahua, que es todo un reto por la figura desgastada del actual gobernador, inclusive acusado, tiene unas 14 acusaciones activas, ¿no? El caso de Sinaloa. Sinaloa no anda tampoco muy bien en números ahí. No. Y el caso de... Es una gran oportunidad para regresar, pues, ¿no? Exactamente, de rescatar, y también por la importancia que tiene el Estado. Volvemos al tema del 2018, ¿verdad? Entonces, yo pienso que va a ser una contienda poco tranquila. No veo amenaza de violencia, salvo el caso de Tamaulipas, que puede ser considerado un caso completamente anormal, atípico, pero sigue estando la amenaza ahí de la violencia desaforada, fuera de control. Pero va a permear, no sé, creo que esta imagen de modernidad, de equilibrio, también la suerte de Peña Nieto en su cuarto año de gobierno ya prácticamente también corre una suerte de control, de reflejar, sobre todo la imagen hacia el exterior, de reflejar estabilidad, paz social, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí los esfuerzos del INE y la millonada que se le inyectará en términos de seguridad y control a este proceso electoral, ¿no? Entonces yo lo veo bastante movido. De fiesta cívica a lo mejor tiene poco, porque se adivinan muchas campañas sucias. Mucho obsesionismo, muy probable. Y pienso que podemos caer unos 2 o 3 puntos de la experiencia del 2010 en términos de participación. Andamos realmente bajos, no sé, ya en un porcentaje amenazante del 54-55% de abstención, ¿no?, sobre el padrón electoral. Entonces yo pienso que ahí están las verdaderas amenazas, ¿no? La violencia, el abstencionismo, y ya lo otro del que hablamos, de la falta de entusiasmo de la población, credibilidad acerca del proceso electoral, pues eso se alivia un poco en las campañas, ¿no? Y con la honestidad y la fiesta que desatan los candidatos, ¿no?, a través de sus dádivas y regalos, sí, y todo. Por lo menos circula un poco de dinero cuando haya de esta democracia en la repartición toca, en estos estados en donde va a haber, y en los que no, pues vamos a sufrir la parte de todo lo que se habla del petróleo y el dólar, que nos pega ya empezó ahí a pasar la factura. Y precisamente esa parte debe ser y será, por las cosas que ya han empezado a decir en el gobierno federal. ¿Cómo apoyo la imagen? ¿Cómo ayudo a que esto que hablábamos hace un rato de esta mala imagen del presidente, que yo entiendo que es la mala imagen del presidente, ¿no? Como que ya aprendimos los mexicanos a vivir con un presidente, con todos los adjetivos que le hemos puesto, no tanto de todo el gobierno en general, porque esas cosas tienes que preguntarlas así como por separado: cómo te va en educación, cómo te va en salud, cómo te va en empleo, cómo te va en diferentes rubros, pero pues evalúa la popularidad del presidente y te va a salir muy mal. Entonces creo que ellos están centrados, que centrarán sus baterías en vendernos 4 ideas principales, que es la baja en el precio de la gasolina, la baja, que unos dicen que es cierto, otros dicen que no, en el precio de la luz, en el costo del teléfono, que eso es directamente, no sé si más que la luz y que la gasolina al bolsillo de las familias. Es de primera necesidad, ya, ¿no? Sí. Y el control de la inflación, por encima de lo que se pueda vivir en el ambiente macroeconómico. Si esas 4 cosas se logran instalar en la mente de los mexicanos, creo que lo van a capitalizar, creo que lo pueden superar y creo que van a cerrar bien. Si no lo logran,
Entonces estaríamos hablando de que pues, van a estar en problemas ya para el cierre del sexenio y que este año y el que viene pudiera ser complicado en esos términos, ¿no? Y los perfiles de Beltrones, de Anaya, de Margarita, ¿cómo los ves en cara a estas elecciones? ¿Cómo pueden salir? Pues pueden salir, híjole, creo que no van a salir peor que como están. Que ya es ganancia. Ya es ganancia. Ya es ganancia. Creo que no. Creo que se espera, o sea, no le puedes, porque no hay expectativas. O sea, en el caso, por ejemplo, de Anaya, si tú preguntas, pues no hay expectativas de un gran repunte, de ganar muchos estados, no hay esas expectativas. Hay un costo cuando tú creas una expectativa y no la cumples, ¿no? Pero creo que controlar lo que no tener grandes caídas, controlar, mantener unidos a los panistas, bueno, volverlos a unir, esta parte puede ser buena para Anaya. Beltrones, pues bueno, él sí tiene un gran reto, que es ganar, porque él sí está generando expectativas. Sobre la figura de Beltrones sí hay grandes expectativas. Tiene que rescatar. Eso es como mantener los estados que ya tienen, pues es como que ya su mínimo necesario. Pero rescatar 2 de 3, eso sería así como lo más importante. Y aparte como que la ciudadanía como que le exige más a Beltrones, ¿no? Dice, Sí. Tú sí tienes que probar, ¿no? Y los demás como bien dices tú, no tienen que probar. No tienen que probar. En el caso, pues Margarita, pues activa. Creo que ahí hay una estrategia menos de la persona, menos desgaste personal de ella y más activismo de los que apoyan. Creo que puedo adivinar que por ahí puede venir la estrategia si tú ves Facebook, ella casi no está protagonizando su diálogo, sino los grupos, todos con Margarita o apoyamos a Margarita. Y esas cuentas son las que están haciendo el trabajo. Okay. Entonces creo que por ahí viene tipo de redes más o menos, ¿no? Sí, creo que por ahí puede estar la estrategia tranquila, calmada. Yo creo que es una buena decisión esperar, ¿no? Y ver qué sucede. Y Andrés Manuel, pues bueno, en la lucha, pero pues ya vimos las pasadas, en el que los últimos datos del 2010 le fue bien, ¿no? Las pasadas le fue bien, y creo que por encima en los estados estos en donde vamos a tener elecciones, en los 12 que vamos a tener, solamente en 2 está por abajo del PRD. En los otros 10 está por arriba del Tercera PRD. fuerza. ¿No? Entonces creo que también él tiene mucho que ganar y muy poco que perder, ¿no? En ese tema. Muy bien. Maestro, ¿y esas elecciones que se van a jugar en este año tendrán alguna repercusión a nivel local a nosotros? Indudablemente hay factores que están muy relacionados con pues, la actividad que desempeña o el papel que juega nuestro Estado en el mosaico nacional. Nuestra cercanía, no solamente geográfica o física con Sinaloa, Chihuahua, sino también las relaciones que sostenemos a nivel comercio, cultura, son importantes. No sé si ustedes adviertan un alejamiento. Durante la pasada administración hubo un alejamiento de todo el concierto nacional, definitivamente, y la presencia del Estado a nivel nacional era austera, escasa. No negativa, pero sí austera. Y ahora, pues sí, definitivamente se habla de la pasada administración y del Estado en sí, pues con bastante desfavorabilidad. Pero bueno, este alejamiento que algunas veces hubo una relación muy estrecha, sobre todo cultural y comercial con Chihuahua, hablo de los 80s, particularmente con Sinaloa, y aparte el interés ciudadano sobre problemáticas como la de Oaxaca, Veracruz, que se desató un clima de mucha violencia. Ese emparentamiento se ha dejado de sentir en los últimos años, es decir, nos preocupamos no solamente por lo que pasa a nivel... Estamos más concentrados en lo propio, yo creo, ¿no? Sí, muy encerrados en problemas domésticos, pero también con un poco de xenofobia, se podría decir, frente a problemas y poblaciones que antes nos eran muy queridas, ¿no? Okay. Entonces yo pienso que ante la falta de un liderazgo efectivo a nivel federal, en la figura de Enrique Peña Nieto, es muy importante el papel que pueden jugar los gobernadores. No sé si fuimos anfitriones de una CONAGUA aquí recientemente, ¿no?
un colegiado de que hacen los gobernadores. Y bueno, y la gente no solamente ignora quién es el gobernador de Sinaloa y de lo que pasa en Chihuahua, y no sé, esta solidaridad que antes se explicaba por información oportuna y objetiva que teníamos de estos estados, sí, hoy raya únicamente en la indolencia y el desconocimiento de lo que nos rodea, ¿no? Entonces yo pienso que sí van a ser importantes, pues, y no por la figura de Manlio, como muchos dicen, ¿no? Que Manlio quiere llevar la experiencia de Sonora y echarla a andar o replicarla en todos los estados en competencia. Manlio es un estratega y es un excelente administrador de la cosa política, ¿no? Y bueno, pues cuando menos que nos represente en términos de agudeza política y de honestidad, que buena falta hace, ¿no? Claro. Cristina, en esa elección da, digamos, la casualidad, por ponerlo de alguna manera, que se va a efectuar la del 5 de junio en un aniversario de la guardería ABC. ¿Crees que tenga alguna repercusión el que esto sí suceda en los estados en que va a haber elección? No, eso va a depender del discurso. ¿No? ¿Crees que lo puedan aprovechar para mal o para bien? Creo que sí pudiera ser un factor. Parece que este tema lo procesamos un poco mejor los sonorenses, ya aprendimos, ya pasamos una parte del duelo, del luto, vamos muy más avanzados en ese tema que el resto del país. Creo que al resto del país le sigue horrorizando el tema, más que a los propios sonorenses, tristemente, porque los primeros afectados somos nosotros y deberíamos de ser los más horrorizados, pero aquí como ya es cosa que la adoptamos de nuestra historia, ya la mandamos así como a un archivito de lo que ya nos pasó. En el país todavía sigue escandalizando. Es como aquí venirte a refrescar la historia de los normalistas, pues nosotros la seguimos viendo con horror. Sí, o la de Ayotzinapa, ¿no? Y si más te la cuento, entre más te la cuento, entre más te acerco a ella, pues más sentimientos voy a generar en ti que a lo mejor son nuevos. No te pasa lo mismo con la guardería. Creo que esta se puede aplicar en otros estados, pero ya eso dependerá de los discursos, ¿no? De las estrategias, de lo que se vaya poniendo sobre la mesa. Si el tema es social, en algún estado seguramente lo van a tomar. Si el tema en el estado es de seguridad pública, pues a lo mejor no es tan interesante. Si el tema es económico, pues tampoco va a ser tan interesante. Entonces yo creo que depende más de la naturaleza de cada estado y de la estrategia que cada uno tome. Muy bien, pues les quiero agradecer al maestro Francisco Ceballos y a la maestra Cristina Ramírez por acompañarnos hoy en este programa Los Opinadores. A nombre de Marco Paz, les agradezco su atención y nos vemos a la próxima.